Vamos a hablar un poco de hematomas retroperitoneales. El, el programa incluye también dentro del esquema, dentro del módulo de trauma y lesiones abdominales, el hematoma retroperitoneal. El retroperitoneo es una parte del abdomen que está por detrás de la cavidad peritoneal y también por debajo de la misma. Es decir, hay solidaridad entre lo que está por detrás, propiamente dicho retroperitoneo, y lo que está por debajo en la pelvis, que sería más propio decir espacio subperitoneal. Entonces, ese espacio en forma de L tridimensional eh, es el considerado espacio retroperitoneal en sí, eh, y contiene órganos y vasos sanguíneos que son importantes, y su traumatismo va a producir sangrado de los mismos, por lo que la acumulación de sangre en ese espacio retroperitoneal es lo que se llama hematomas retroperitoneales. Tiene ese nombre como apartado en especial porque tiene particularidades en el diagnóstico y también en el tratamiento. Entonces, el retroperitoneo en sí, ahí vemos, contiene a la arteria aorta abdominal con sus ramas, a la vena cava inferior con sus ramas, a ambos riñones, cápsulas suprarrenales, uréteres, ¿sí? Y por abajo, por debajo del peritoneo, se encuentran los órganos pélvicos, propiamente dicho, los genitales internos en la mujer, con excepción del ovario, que es intraperitoneal, la vejiga y la parte extraperitoneal del recto, tanto en hombres como en mujeres. Eh, Podemos dividir en zonas. Se llama la zona 1 a la zona media del retroperitoneo, eh, que contiene a los grandes vasos y la porción adherida o retroperitoneal del páncreas y el duodeno. Eh, Esa es la zona llamada 1, principalmente vascular. La zona 2 puede ser derecha o izquierda y se encuentra, digamos, por fuera de la zona 1. El límite sería la apófisis, la punta de las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Entonces, por fuera de ellas se considera zona 2. Hay una zona 2 izquierda y una zona 2 derecha. Y en esa zona 2 se encuentran los riñones, con su pedículo, y los uréteres. Eh, y una zona 3 que sería también ya prácticamente subperitoneal, eh, que corresponde a los órganos pelvianos. Hay otros autores que dividen en 5 zonas el espacio retroperitoneal. Esas 3 mismas zonas que habíamos descrito recién, y por su particularidad y por su dificultad en el tratamiento, en caso de hemorragia severa, le llaman zona 4 a la zona iliar retrohepática, o sea, la zona que está detrás del hígado, ahí donde está pasando la vena cava inferior y está recibiendo, digamos, del hígado a las venas suprahepáticas. Y se dice zona 5 cuando hay más de una zona comprometida, las zonas combinadas. Eh, pero lo clásico es las 3 zonas, central, laterales y pelvianas. Entonces el retroperitoneo es un espacio virtual situado entre el peritoneo parietal posterior y los elementos de la pared abdominal posterior. Contiene vísceras huecas, eh, el colon ascendente y el descendente que tienen su fascia de acolamiento a la pared posterior, es decir, están pegados a la pared posterior en sus porciones fijas. El duodeno asimismo también está adherido a la pared posterior, y se considera por lo tanto como retroperitoneal. Y también vísceras sólidas como el riñón y páncreas, que son también consideradas retroperitoneales. Y los vasos que habíamos dicho, la aorta, la cava inferior, el sistema porta en su parte más
distal. Eh, entonces, recordar nomás que el retroperitoneo es un espacio que puede albergar hasta 3 litros de sangre. Eh, para un adulto promedio, 3 litros de sangre ya es una buena causa de shock hipovolémico que debe ser tratado para evitar un desenlace fatal. El hematoma retroperitoneal entonces puede ocurrir por mecanismos cerrados o contusos. La mayoría tiene que ver con lesiones de aceleración y desaceleración bruscas, los impactos vehiculares, mayormente, o sea, tanto ocupantes de vehículos como peatones. Eh, en ese caso, el mecanismo de aceleración y desaceleración es vertical, perdón, es horizontal, dependiendo de la velocidad del vehículo. Y hay reproporción que ocurre por caídas, es el mismo mecanismo de aceleración, desaceleración brusca, pero en forma vertical. El traumatismo cerrado, la mayoría son causadas por fracturas pélvicas, 70-80%. En general, los hematomas no expandidos de localización lateral en zona 2 o pélvicos no se exploran, no se abren. Esperamos que eso, el mismo peritoneo parietal posterior, contenga esa hemorragia y pare el sangrado. Lo que sí se hace con las fracturas pélvicas es, con algún método, inmovilizar esas fracturas, ¿sí? Una fijación de esa fractura. General de fijación externa con tutores, tutores externos que fijan esa pelvis que está rota y por lo tanto sangrando, y este, ese hematoma no se explora en general cuando son zona 2 o zona 3. ¿Sí? Pero siempre tenemos que asegurarnos de que estén intactos los órganos huecos, intestinos, que están, digamos, involucrados en esas zonas. El traumatismo cerrado, siguiendo con eso, hay lesiones extraabdominales muy frecuentes, hay traumatismo de cráneo, por ejemplo, hay lesiones torácicas asociadas siempre, fractura de extremidades, fractura de columna vertebral, eh, y tiene, digamos, un grado de severidad de lesiones más o menos de 29 a 40, eso es bastante técnico ya, pero nos habla de la gravedad del caso de traumatismo en sí. Y tiene que ver entonces con su pronóstico de mortalidad. Eh, entonces, pensar nomás en un peatón que es embestido por un vehículo automotor, entonces tiene hematoma retroperitoneal, pero no es espontáneo, eso sino consecuente a generante fractura de pelvis y también otras lesiones asociadas presentes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, por la cinemática del trauma tenemos que tener ya un índice de sospecha. Si nos cuentan que nuestro paciente fue embestido por un tracto camión hace 10 minutos y nos viene inconsciente, pálido, frío, sudoroso y con la pelvis no rígida, con signos evidentes de fractura, entonces debemos que sospechar que hay un hematoma retroperitoneal porque esa pelvis, todos esos huesos pelvianos sangran por sí mismos. Además de que puede haber lesiones vasculares propias dentro, digamos, de esa pelvis. Eh, el manejo inicial, como siempre, la evaluación primaria, en la hora de buscar hemorragias, ya echamos manos de la ecografía, el ECOFAST, que va a buscar, digamos, líquido libre en la cavidad abdominal. Muchas veces no hay líquido libre en la cavidad abdominal porque el líquido está en el espacio retroperitoneal. Y otras veces, además del retroperitoneal, también hay líquido en el abdomen, en la cavidad. Eh, algunos signos radiológicos, tipo borramiento del psoas o aire perirrenal, nos habla de una lesión importante en el espacio retroperitoneal.
Si hay desplazamiento vesical, se hace estudios contrastados de la vejiga, esto ya en pacientes estables, urografía y arteriografía selectiva, o estudios estos que pueden directamente hacerse todos con tomografías este, contrastadas. Eh, en la laparotomía, cuando se opera un abdomen, se puede encontrar también eh, hematomas retroperitoneales. Cuando a veces se manda cirugía por evidencia de una lesión intraabdominal y adentro, en la cirugía ya se hace el diagnóstico de que también hay un hematoma retroperitoneal. Eh, en trauma cerrado, eso es lo que estoy diciendo, se examina y se analiza cuando se abre el abdomen la localización, en dónde está el hematoma, si es en zona 1, si es en zona 2 o si es en zona 3. Eh, los signos de hemorragia activa, si vemos que ese espacio, eh, ese retroperitoneo eh, que tiene, digamos, el peritoneo parietal posterior es transparente y ahí vemos el hematoma. Eh, si vemos que eso se está expandiendo y es pulsátil y es grande, o que tiene burbujas de gas, o bilis, o materia fecal, entonces digamos que eh, habrá que explorar. La exploración es movilizar los órganos intraperitoneales para facilitar el control proximal y distal de esos vasos que alimentan ese sitio sangrado. Se puede hacer clampeo aórtico, tracción del colon derecho, etc. O sea, hay varias maniobras o técnicas quirúrgicas que van a tender como objetivo a cohibir la hemorragia, que es el problema. En zona 1, en 15%, allí todos deben explorarse porque lo que está sangrando ahí tiene que ver con la arteria aorta abdominal o la vena cava inferior, que son vasos muy importantes. También puede haber en esas partes lesiones del páncreas o duodeno. Eh, Eso entonces, en cuanto a zona 1, todos se exploran, algunas excepciones a veces, cuando son muy pequeños, etc. Pero en general se exploran todos. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se consigue eso? Y se decola, digamos, se despega el colon ascendente eh, y se lo rebata hacia la línea media y ahí ya se descubre el retroperitoneo desde zona 2 derecha y zona 1, especialmente la vena cava inferior. Eso es una maniobra quirúrgica. No es que se accede directamente a través eh, en forma perpendicular a la pared posterior, porque acá podemos lesionar, por ejemplo, los vasos que irrigan al colon. La cólica derecha podemos lesionar si abrimos acá. Entonces, lo que se hace es aprovechar el conocimiento anatómico y despegar el colon y llevarlo hacia la línea media. Esta es la misma cosa, y ahí se exponen, digamos, este, la vena cava y la aorta. Luego, este duodeno también, estaba adherido acá hacia atrás, se lo despega y todo la cabeza del páncreas y el duodeno vemos en su cara posterior. Esto es la misma cosa, el, el decolamiento del duodeno páncreas para ver mejor la vena cava. Cuando la lesión que sospechamos es aórtica, eh, la aorta está un poco a la izquierda, entonces lo que hay que hacer es decolar el colon izquierdo, ¿sí? Eh, se, se puede decolar el colon izquierdo y todo el riñón, el vaso, el suprarrenal completo se lleva hacia la línea media y ahí se va a exponer la arteria aorta abdominal. Eh, en estas maniobras son donde es posible que se pueda lacerar el vaso y se habla entonces de lesiones esplénicas y iatrogénicas. Otra forma es haciendo el decolamiento del colon izquierdo y movilizando solamente el vaso y el páncreas y dejando el riñón en su lugar con sus vasos, o sea, todo su pedículo. Dependiendo de qué es lo que está produciendo ese hematoma
retroperitoneal en esa zona. Cuando es reumatismo cerrado y el hematoma en la zona 2, recordad que en la zona 2 están los riñones. Eh, Va a ser más frecuente el diente lesionado o sus vasos. Está indicada la exploración si notamos que disminuye la función renal de ese lado eh, por algún método, o si hay una lesión renal importante con extravasación de contraste u orina visto en la tomografía. Y intraoperatoriamente si es que detectamos un hematoma pulsátil o con salida de orina. Entonces se explora la zona 2. Eh, si sospechamos sangrado renal, tenemos que tener los recaudos de hacer un control el control del vaso antes de abrir todo el hematoma, porque si no va a ser, eso se inunda de sangre y es muy difícil el control. Entonces, es como cuando el plomero va a arreglar una instalación sanitaria, eh, cierra la llave de paso, entonces él entra en la instalación sanitaria sin mojarse. Entonces, ese principio es, cuando vamos a explorar un hematoma grande, la idea es a distancia controlar los vasos que alimentan ese hematoma. Eso es lo que se quiere decir acá. En la zona 3, que son los más frecuentes cuando es por trauma cerrado, es decir, la pelvis, eh, el hematoma está asociado a fracturas de pelvis importantes, cizallamiento, diastasis, etc. Eh, el examen físico de ingreso es lo que nos orienta, el tacto rectal, el tacto vaginal, el examen del escroto, los pulsos femorales, etc. El, la uretrocitografía en paciente masculino, porque es muy probable que haya lesión de la uretra cuando hay una diastasis púbica importante, este, y la presencia de hematuria. Eh, Eso en cuanto a trauma cerrado. Generalmente no se exploran a menos que el, el, haya líquido libre también en el abdomen. En cuanto a trauma penetrante es diferente porque allí se exploran todos, ¿sí? Se diagnostican la laparotomía y 7 de cada 10 lesiones intraperitoneales también hay una zona retroperitoneal. En la zona 2 hay controversias, si la hemodinamia está estable y el hematoma no es pulsátil, o si fue de arma blanca, a veces no se explora. Ahora, sí se explora cuando hay hematuria, hay descenso de la hemoglobina, etc. La zona 3 se exploran cuando se sospecha lesión de vasos mayores en los traumas penetrantes, especialmente heridas de arma de fuego o de armas blancas. Si hay una lesión de la hipogástrica, vamos a tener que explorar y hacer el control. O cuando las vías urinarias están lesionadas o el recto. Algunos casos, no obstante, también permiten el manejo no operatorio. Resumiendo, entonces, la presencia de hematoma retroperitoneal indica posibilidad de lesión de algún órgano, especialmente vasos sanguíneos. Todos los de la zona 1 deben ser explorados, los de la zona 2 pueden ser tratados en forma conservadora, excepto cuando el mecanismo es penetrante. Los de la zona 3, que es por traumatismo cerrado, solo se explora cuando se sospecha lesión de vasos ilíacos. Si el mecanismo es penetrante, la mayoría se explora, aunque también se puede expectar, dependiendo del caso y cómo está protocolizado. Hasta ahí lo que yo sé. Muchas gracias.